Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el caso de los deportistas ya hemos hablado varias veces de la conveniencia o no, de la importancia que tiene valorar adecuadamente las dietas veganas para mejorar el rendimiento deportivo. Pero ¿y si quiero perder grasa corporal? ¿Puedo hacer una dieta vegana baja en carbohidratos? Una dieta vegana se caracteriza por la ausencia total de alimentos de origen vegetal, y aquí no debemos confundir, por ejemplo, con las dietas vegetarianas, en las cuales se puede incluir en algunos casos los huevos, en otros los lácteos o en algunas ocasiones ambos. En ese caso tendríamos que hacer una valoración distinta, porque estos alimentos, los huevos y los lácteos, son dos alimentos ricos en proteína, y la principal dificultad que nos podemos encontrar en el caso de las dietas veganas para separar los carbohidratos de la dieta y reducirlos drásticamente, imaginaros poder llegar a una dieta vegana cetogénica. Bueno, pues esa dificultad para separar los carbohidratos de las proteínas se debe a que los alimentos que se utilizan principalmente como aporte de proteínas en las dietas veganas son al mismo tiempo ricos en hidratos de carbono, y además es que se complementan entre sí. Y ejemplo, la principal fuente de proteínas en la dieta de las personas veganas podríamos decir que son las legumbres, que son deficitarias en un aminoácido esencial, complementario por el consumo de cereales. Pero evidentemente los cereales no se aconsejan prácticamente nunca en una dieta cetogénica. Podrían tener cabida en pequeñas cantidades en una dieta baja en carbohidratos. ¿Qué diferencia tenemos entre una y otra? Las dietas bajas en carbohidratos se consideran con un contenido inferior a 100 gramos de carbohidratos diarios, preferiblemente si es inferior a 50 gramos, porque vamos a obtener mayores beneficios en esa pérdida de grasa para mejorar la recomposición corporal. Una dieta cetogénica clásica podríamos decir que es aquella que tiene un contenido en carbohidratos inferior, igual o inferior a los 10 gramos, es decir, disminuye muchísimo la cantidad de carbohidratos, y esas cantidades son difícilmente manejables utilizando alimentos de origen vegetal. Principalmente, como os digo, las fuentes de proteínas son legumbres, cereales para complementar esas legumbres, frutos secos y semillas. Alimentos que, exceptuando el grupo de frutos secos y semillas, son ricos, más o menos ricos, en carbohidratos. Por lo tanto, nos encontramos con una dificultad bastante seria a la hora de mantener las proteínas, que es importante, al mismo tiempo que se reducen los carbohidratos. En estos casos, deportistas que quieren seguir una dieta vegana pero al mismo tiempo baja en carbohidratos, tendríamos que priorizar principalmente el consumo de soja y derivados de la soja, porque su relación o su, vamos a decir, proteinograma, su aminograma, es decir, contienen todos los aminoácidos esenciales, no en cantidades tan favorables como alimentos de origen animal, pero conseguimos todos los aminoácidos con esos alimentos, y su proporción de hidratos de carbono es más baja que los que contienen otras legumbres, por ejemplo, con lo cual evitamos tener que consumir los cereales para complementar esos aminoácidos que son limitantes en las legumbres. Ahí tendríamos una ventaja. Podemos utilizar
semillas de soja para cocinarlas, por ejemplo, con platos de cuchara, como si fuesen legumbres. Ahí no es que sea una verdadera soja, pero tenemos el mungo, que sería una legumbre que podemos utilizar con mayor facilidad en este tipo de dietas por su composición, porque nos resulta más beneficiosa. Tendríamos también el tofu, el tempeh y la soja texturizada, por ejemplo, para elaboración de diferentes recetas combinadas con vegetales, y añadiríamos la grasa necesaria también en estas dietas bajas en carbohidratos a través del consumo de frutos secos, semillas, aguacate, aceitunas y otros tipos de grasa, como por ejemplo el aceite de oliva. Con todo ello tendríamos que hacer la valoración para conseguir la suficiente cantidad de proteínas, reduciendo esos carbohidratos. ¿Por qué? Porque la grasa es más fácil que vayamos adquiriendo suficiente cantidad. Un poco más de aceite para cocinar nos hace aumentar bastante, pero las proteínas es un nutriente limitante en las dietas veganas y es un nutriente imprescindible en las dietas de los deportistas, con lo cual ahí nos podemos encontrar con la principal dificultad. En segundo lugar, tendríamos que tener en cuenta la ausencia de aporte de algunos nutrientes que también son vitales, muy importantes para los deportistas. Cuando se sigue un patrón alimentario vegano, se debe suplementar siempre la vitamina B12. No hay ningún alimento que no sea de origen animal que proporcione vitamina B12 utilizable por el propio cuerpo. Por lo tanto, es imprescindible si no queremos provocar serios daños a largo plazo, porque no es algo que ocurra de hoy para mañana, a largo plazo en el funcionamiento del cuerpo, tanto a nivel sanguíneo, posible causa de una anemia, y a nivel neurológico, porque se pueden producir neuropatías por el descenso en los niveles de vitamina B12. Bueno, caso aparte, que esto espero que si vosotros estáis viendo este vídeo y seguís ya una dieta vegana, evidentemente tenéis ya ese conocimiento, ¿no?, de la necesidad de utilizar suplementos de vitamina B12. Pero es que, como os decía, en el caso de los deportistas, especialmente valorando la intensidad del ejercicio físico, es muy probable que necesitemos también otros suplementos de hierro, de calcio y de zinc, principalmente porque son nutrientes que son imprescindibles para un buen rendimiento deportivo. El hierro forma parte del transporte de oxígeno, algo que necesitan todas las células del cuerpo en cuanto se ponen en movimiento. Bueno, y cuando no también, porque durante el metabolismo basal, evidentemente, también se requiere el aporte de oxígeno. Pero si hay déficit de hierro, puede haber escasez de oxígeno y, por lo tanto, no se obtiene de la manera más eficaz la energía que necesitan los músculos o que necesita nuestro cuerpo. El calcio, que puede escasear en las dietas veganas, dependiendo de cómo se planteen, habría que valorar la capacidad de absorber ese calcio y, por lo tanto, valorar si es necesario o no un suplemento dietético de calcio, porque es uno de los minerales imprescindibles para la transmisión del impulso nervioso. ¿Qué ocurre cuando hay escasez de calcio? Que el cuerpo, como quiere mantenerte vivo, eso es como la prioridad total del cuerpo. Si tú sigues una dieta vegana escasa en calcio y además realizas ejercicio físico de cierta intensidad, el cuerpo necesita calcio para que el corazón lata con intensidad, porque ese aumento del ejercicio físico hace aumentar el trabajo del corazón. Los músculos también necesitan calcio para transmitir ese impulso nervioso y que se muevan como deben a la hora de realizar ejercicio físico. Total, que el cuerpo
o te va a decir que estás cansado y no te puedes mover, o va a sacar el calcio de tus huesos. Y eso es un posible riesgo de osteoporosis a largo plazo, que es mayor en el caso de las mujeres, especialmente en edad menopáusica, pero que no se debe descartar tampoco en el caso de los hombres. Aparte de la soja y los derivados de la soja, hay otros alimentos que se pueden incluir en una dieta low carb, baja en carbohidratos o incluso cetogénica, que conseguiríamos aumentando el porcentaje de grasa de la dieta y que nos pueden ayudar. Uno sería, por ejemplo, el seitán, que se obtiene del gluten, que es una proteína de los cereales, y sin embargo elimina prácticamente el resto de los componentes, con lo cual reducimos mucho también el aporte de los carbohidratos. Nos resultan muy interesantes en este tipo de dietas, por ejemplo, las mantequillas de frutos secos, por la facilidad que tenemos para utilizarlas o para añadirlas a otras recetas. Mantequilla de cacahuete, de almendra, de pistacho, que cada vez están más de moda. También podemos utilizar mantequilla elaborada con semillas, la más habitual, el tahini. ¿Por qué utilizamos mantequillas en vez de frutos secos? Porque podemos añadir más cantidad, es decir, una cucharada de una mantequilla de cacahuete, por ejemplo, o de almendras es muy fácil de consumir, de hecho no nos damos casi ni cuenta, y su equivalente, que puede ser un buen puñado de frutos secos, pues igual nos cuesta un poquito más comerlo, que no quiere decir que no lo incluyamos también en la dieta. El aguacate, podríamos decir que es uno de los alimentos estrella. Si complementamos todo esto con frutas y verduras, las frutas súper escasas, yo diría que prácticamente nulas, porque cualquier exceso de carbohidratos que obtenemos de las legumbres, pues las frutas nos lo van a hacer aumentar más, con lo cual prácticamente eliminamos, excepto cantidades pequeñas de frutos rojos que contienen menor índice glucémico, menor cantidad de carbohidratos. Pero tenemos unos alimentos de los cuales nos podemos también aprovechar para ese aporte de sustancias bioactivas, de minerales, de antioxidantes, las verduras. Principalmente vamos a hacer dos divisiones: verduras que crecen bajo tierra y verduras que crecen sobre tierra. Bajo tierra nos olvidamos, sobre tierra valoramos. Hay algunas con diferentes cantidades de carbohidratos. Las que menos carbohidratos contienen serían las verduras de hoja verde y las crucíferas, brócoli, coliflor, diferentes tipos de coles. Podríamos incluir también cierta cantidad de calabacín o de pepino. El tomate, cebolla, berenjena hacen aumentar un poquito, aunque son muy bajas en carbohidratos, pero aquí tenemos la dificultad de extraer, ¿no? Quitar esos otros carbohidratos asociados a otros alimentos. Así que vamos a tratar de mejorar, ¿no? De reducir al máximo en esos alimentos. Así que ya veis que posible sí es. Hay que tener una muy buena planificación para evitar cualquier déficit nutricional y de energía, que son los aumentos de los requerimientos de cualquier deportista. Así que espero que el vídeo os haya resultado interesante. Por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.